Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de biología. Vamos con la primera pregunta, ¿no? Dice, ¿existen organismos que obtienen su energía de forma directa? Dice, ya sea de la luz o de compuestos químicos. Asimismo, existen organismos que se nutren ingiriendo sustancias complejas y las convierten en sustancias más simples en sus cuerpos, mientras que otros se nutren de sustancias orgánicas en decomposición y con la ayuda de enzimas que digieren sustancias antes de absorberlas. Según ello indique qué tipo de nutrición: H holozoica, S saprófago, A de autótrofos. Tienen justamente en este caso el Agaricus bisporum, es decir, el champiñón, y el Felis silvestris, es decir, el nombre del gato, y también el Solanum tuberosum, que es el nombre técnico también de la papa, en este caso respectivamente. Lo que sucede aquí es lo siguiente: es que los organismos autótrofos pueden obtener su energía a partir de la luz, es decir, la fotosíntesis en las plantas, y o de otros compuestos químicos, por ejemplo la quimiosíntesis. Y en este caso otros organismos poseen también una nutrición heterótrofa, la cual puede ser holozoica en animales y los protozoos, o en este caso saprófaga, es decir, en los hongos y en las bacterias, por ejemplo. En el primer caso, es decir, este caso de aquí, el nombre de champiñón, el nombre técnico, es conocido como champiñón. Aquí es un hongo comestible, es un hongo saprófago. Y en el caso del gato, posee una alimentación holozoica, y en el caso de la papa es justamente autótrofo. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La fotosíntesis y la respiración celular son dos procesos bioquímicos básicos para el mantenimiento de la vida en nuestro planeta. Relacione con F de fotosíntesis o R de respiración a las siguientes características según corresponda. En este caso, primero nos dice el catabolismo. Aquí hablamos de una respiración. En el caso de endergónica y anabolismo hablamos de la fotosíntesis. Aquí también, finalmente, exergónica, hablamos de la respiración. Lo que sucede aquí es que la fotosíntesis es un proceso bioquímico que permite convertir la energía lumínica en forma de energía química que se almacena en la molécula de glucosa, siendo un proceso anabólico y que requiere de energía. En este caso hablamos endergónico, mientras que la respiración obtiene la energía almacenada en la glucosa por medio de su degradación, siendo un proceso catabólico que libera la energía contenida en la glucosa, es decir, hablamos de exergónica. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El ciclo de Calvin inicia con la etapa de fijación del dióxido de carbono o carboxilación. En la etapa de reducción se produce, en este caso hablamos de gliceraldehído 3-fosfato. Del total de producción, un sexto se destina a la vía de síntesis de otras biomoléculas, mientras que la mayor proporción, es decir, 5/6, se destina a la etapa de la regeneración de la ribulosa 1,5-difosfato. Es la tercera parte, ¿no? Esto se produce la fijación de 48 moléculas de CO2. ¿Cuántas moléculas de glucosa pueden ser sintetizadas? Es lo que nos pregunta. Lo que sucede en este caso es que para fijar 48 moléculas de CO2 aquí, en este caso, primero se requieren 48 moléculas de ribulosa 1,5-difosfato. Comprende el empleo de 96 NAF, NAF-H, y en este caso hablamos de 144 ATP. Ahora, se producen por lo tanto 96 moléculas justamente de esta fórmula, y se produce en total un sexto que se destina a la producción de la glucosa. Es decir, 96, ya habíamos hablado de 96, pero entre 6 lo vamos a dividir. Luego, eso nos va a salir 16 justamente de esta sustancia. Ahora, en este caso, es una triosa. Entonces, se van a producir 8 moléculas y hablamos de una hexosa. Es decir, acá nos van a quedar 2 moléculas y justamente se van a emplear para producir una glucosa. Por lo tanto, por cada 6 moléculas de CO2 fijadas, se produce una molécula de glucosa. Por lo tanto, por 48 moléculas de este gas se van a producir 8 moléculas de glucosa. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta.
Ordene secuencialmente los siguientes eventos moleculares de la fotosíntesis. En primer lugar se da la recepción de 2 fotones con una longitud de onda de justamente 680 nanómetros. Esto es lo primero. Luego viene la descomposición fotolítica del agua. Luego viene el bombeo de protones del estroma al tilacoide. Y finalmente la reducción de NAP al NAPH. En este caso la secuencia es la siguiente. La letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Federico, después de haber pasado la noche en una fiesta donde tomó varias botellas de licor, se alista para ir al gimnasio donde le indican una rutina de ejercicios. Le dicen: recomendado levantamiento de pesas de 30 kilos en 5 series de 10 con un descanso de 5 minutos entre cada serie. Él se percata que al iniciar la tercera serie sus músculos no le responden y pide ayuda para colocar las pesas. ¿A qué evento biológico se relacionaría lo sucedido a Federico? En este caso hablamos de la fermentación láctica. Lo que sucede es que el cansancio muscular se ve mediado por la presencia de ácido láctico, producto de la fermentación del piruvato hacia esta vía. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En una práctica de biología molecular están llevando a cabo un experimento acerca de cómo las etapas de respiración celular se ven afectadas con el problema del ayuno, donde primero se consumen las reservas de carbohidratos, seguido de las reservas de lípidos y finalmente las de proteína. Felipe pertenece a uno de los grupos de práctica y con los conocimientos que posee acerca de este proceso, ¿qué etapa de la respiración es común a la degradación de proteínas, lípidos y carbohidratos? En este caso hablamos del ciclo de Krebs. Lo que sucede es que los lípidos se degradan por la vía de, beta oxidación de ácidos grasos que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, produciendo un acetil-CoA, Los glúcidos se componen en piruvato y en acetil-CoA. Justamente este último elemento ingresa al ciclo de Krebs. Los aminoácidos se pueden degradar en el ciclo de Krebs, por lo tanto, el proceso catabólico es común para los ácidos grasos, proteínas y carbohidratos. En este caso hablamos que se dan en el ciclo de Krebs y sus etapas posteriores también. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La cucaracha periplaneta americana es un insecto omnívoro que se encuentra en desagües. ¿En qué región de su tubo digestivo realiza la absorción? Hablamos del intestino medio posterior. Lo que sucede aquí es que esta cucaracha, así como los demás insectos, realiza la absorción en el intestino medio y en el intestino posterior también. En este caso, la letra D la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Un sistema digestivo incompleto presenta una sola abertura y se entiende como sistema digestivo completo cuando empieza en la boca y termina en el ano. En los siguientes organismos, las hidras, planarias, insectos, lombriz de tierra, ¿qué tipo de aparato digestivo se presentan respectivamente? Primero, en este caso, hablamos que en las hidras, medusas y anemonas, y planarias, presentan solo una abertura llamada boca, pero en el caso de los intestinos y lombrices de tierra presentan boca y ano, por lo que se considera un sistema completo. Es decir, en este caso hablamos de incompleto, incompleto, completo y completo. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En muchos pueblos de la sierra, para preservar el queso, se utilizan las enzimas digestivas de los rumiantes, las cuales se producen en una parte de su estómago compuesto. Estas enzimas son extraídas en este caso hablamos de cuajar. Lo que sucede es que en el cuajar, o ambomazo de los rumiantes se encuentran las enzimas digestivas. Estas completan la degradación luego de los procesos fermentativos que ocurren por medio de las bacterias y protozoarios celulíticos. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La señora Ana desde hace un año sufre constantes dolores en la zona del hipocondrio derecho, sobre todo cuando consume frituras o grasas con bebidas heladas, por lo que decide ir al doctor. Por la ubicación del dolor podría estar afectada, en este caso hablamos del hígado. Lo que sucede es que el estómago se ubica en la región epigástrica o epigastrio. El vaso se localiza en el hipocondrio izquierdo. El hígado, vesícula y vías biliares se localizan en la zona del hipocondrio derecho. El colon descendiente está localizado en el flanco izquierdo y en el páncreas hablamos del hipocondrio izquierdo. En este caso la letra B la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta.
El estómago humano es un saco en forma de J cuya pared está conformada por 4 etapas, que desde la más interna a la más externa son mucosa, submucosa, muscular y serosa, sobre las cuales es correcto afirmar. Lo que sucede aquí es que estamos hablando de que la capa mucosa presenta numerosas glándulas que producen mucus, jugo gástrico y HCl. En este caso hablamos que la capa mucosa produce HCl, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto a la digestión enzimática que se da en el estómago, una de las afirmaciones es incorrecta. Nos dice, por ejemplo, el pepsinógeno se transforma en pepsina en un pH ácido, verdadero. Las células parietales se producen en factor intrínseco de Castle, también verdadero. El pepsinógeno es liberado por las células principales, también es verdadero. La gastrina es una enzima producida por la célula G, esto es incorrecto. Es lo que nos pide el incorrecto, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto al hígado, marcar lo verdadero o lo falso según corresponda. ¿No? Dice, ¿se encuentra situado en el hipocondrio derecho? Claro que sí. Las unidades anatómicas y fisiológicas del hígado son los lobulillos, digamos, hepáticos. Esto sí es verdadero. La bilis es producida por las células parietales de la vena porta. Esto es incorrecto. Luego, los conductos hepáticos y císticos se reúnen para formar el coleódoco, esto también es verdadero. La bilis facilita la acción de la lipasa, también es verdadero. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La ictericia es una afección frecuente en los recién nacidos. Se refiere al color amarillo de la piel y, digamos, la esclerótica de los ojos se presenta cuando hay un exceso del componente de la bilis. Marque la alternativa que indique dicho componente. Hablamos de, en este caso, bilirrubina. Lo que sucede es que la bilis es una mezcla compleja de compuestos de sales biliares, aguas, fosfolípidos, colesterol y pigmentos. Entre los pigmentos, el exceso de bilirrubina es la responsable de la, en este caso hablamos de la ictericia, es decir, lo que nos preguntaban inicialmente. En este caso, cuando hablamos de los recién nacidos, en este caso la letra de la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.